¿Alguna vez han sentido que hay lugares donde el velo entre nuestro mundo y otro es más delgado? Sitios donde lo invisible casi se puede tocar. Hoy no buscamos sustos, sino entender qué nos quieren decir esos ecos del pasado. Acompáñenme en un viaje espiritual por 3 ciudades cargadas de historia y misterio. Nuestra primera parada es el bosque de Chapultepec, en el corazón de la Ciudad de México. Aquí, entre la naturaleza vibrante, se oculta la leyenda de la tía Toña. Se dice que fue una mujer que, en un acto de supuesta caridad, acogió a niños de la calle. Pero la historia se torció, y en un arrebato de desesperación les arrebató la vida antes de quitarse la suya. Hoy, algunos visitantes sienten una tristeza profunda y escuchan susurros infantiles entre los árboles. Más que miedo, este lugar nos habla del peso del arrepentimiento y de una compasión que se convirtió en tragedia. Las almas de esos niños no buscan asustar, sino recordarnos la fragilidad de la vida y la importancia de la bondad genuina. Cruzamos el Caribe hasta Cartagena de Indias, en Colombia. Sus calles coloniales, bañadas por el sol y la brisa marina, son un museo viviente. Pero al caer la noche, las paredes de piedra parecen liberar las memorias que guardan. Se sienten presencias, susurros de historias de amor, de batallas y de injusticias. Caminar por aquí es como sintonizar una radio antigua. Con la sensibilidad adecuada puedes captar fragmentos de vidas pasadas. No son fantasmas malévolos, son las huellas emocionales de quienes habitaron estas calles. Nos enseñan que cada lugar tiene un alma, una memoria colectiva que sigue vibrando y que merece ser escuchada con respeto. Nuestro viaje termina en Córdoba, España. En su judería, entre callejones estrechos y patios floridos, el tiempo parece haberse detenido. Las piedras antiguas han sido testigos de siglos de convivencia, pero también de persecución y dolor. Al tocarlas, puedes sentir un frío que no es del clima. Es el eco de la historia, de familias que tuvieron que ocultar su fe, de secretos guardados por generaciones. Estas presencias nos invitan a reflexionar sobre la resiliencia del espíritu humano y cómo la historia, con sus luces y sombras, nos moldea. Al final, estos lugares no nos mostraron monstruos, sino espejos. El miedo que sentimos no es más que una puerta hacia la empatía y la comprensión. Las sombras no son el final, sino el comienzo de un despertar interior. Nos recuerdan que somos parte de una historia mucho más grande y que, incluso en la quietud, hay voces esperando ser entendidas. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te gustó este viaje introspectivo, dale like y suscríbete para explorar más misterios del alma. Nos vemos en la próxima aventura. En el corazón de Cartagena, donde las calles empedradas conservan el eco de los pasos coloniales y el aire huele a sal, historia y misterio, se levanta una casa diferente a todas las demás. Su fachada, aunque hermosa, parece guardar un silencio que pesa más que el tiempo. Las paredes, cubiertas por el paso de los siglos, parecen tener oídos, y sus ventanas, ojos. Quien pasa frente a ella siente algo que no puede explicar, en una mezcla de atracción y de temor, como si una voz invisible llamara desde adentro. Esa es la casa de la bruja, un lugar que, más allá del miedo, encierra una lección sobre los límites del deseo humano y el precio del poder. Hace muchos años, tantos que la historia se confunde con el mito, en esa casa vivió una mujer de belleza inquietante. Nadie sabía de dónde había venido. Unos decían que llegó del otro lado del mar, que su barco había sido arrastrado por una tormenta. Otros aseguraban que apareció una mañana en el mercado, vestida con ropas extrañas y mirada que atravesaba el alma. Desde entonces, el pueblo la llamó la bruja. Su nombre se perdió en el viento, pero su leyenda nunca murió. Se decía que podía comunicarse con el más allá, que conversaba con los espíritus y conocía los secretos del destino. Su voz era suave, casi hipnótica, y quienes la escuchaban sentían que todo a su alrededor se detenía. Algunos acudían a ella buscando consuelo, otros esperanza y muchos poder, porque el ser humano, cuando se enfrenta a la desesperación, es capaz de pedir lo que sea sin pensar en el precio que deberá pagar. Con el tiempo, la casa se convirtió en un santuario para los que buscaban respuestas imposibles. Venían desde pueblos lejanos en hombres que deseaban fortuna, mujeres que rogaban por amor, comerciantes que pedían éxito y enemigos que ansiaban venganza. Y ella, con un susurro, una mirada y unas gotas de brebaje,
les ofrecía lo que querían. Pero nada en este mundo se entrega sin sacrificio. Los favores de la bruja tenían un costo, uno que no siempre se pagaba con dinero ni con objetos. Algunos decían que exigía promesas que no podían romperse, otros que pedía algo más valioso, en una parte del alma. Con el paso de los años, la oscuridad comenzó a apoderarse del lugar. Se decía que en noches de luna llena, los vecinos veían luces extrañas salir de las ventanas, escuchaban cánticos antiguos y olían el humo de hierbas desconocidas. Algunos afirmaban que los gatos se reunían frente a la puerta principal, mirando fijamente hacia adentro, como si respondieran a una llamada que solo ellos comprendían. Otros aseguraban haber visto sombras moverse por las paredes, figuras que no eran humanas y que se desvanecían antes de ser comprendidas. Una noche, un joven enamorado llegó hasta la casa. Su corazón estaba roto y su mente desesperada. Quería recuperar a la mujer que amaba y para lograrlo estaba dispuesto a todo. Tocó la puerta y la bruja lo recibió con una sonrisa que no era de este mundo. Le prometió que la mujer regresaría a sus brazos, pero a cambio debía ofrecer algo que amara más que a sí mismo. El joven, cegado por la pasión, aceptó sin entender el peso de sus palabras. Sin embargo, mientras ella preparaba el hechizo, él vio lo que nunca debió ver. En el sótano, bajo la tenue luz de las velas, había símbolos extraños pintados en las paredes, y sobre una mesa, restos de rituales imposibles de describir. Comprendió entonces que no había magia blanca en aquel lugar, sino un poder oscuro que alimentaba su fuerza con el sufrimiento ajeno. Intentó escapar, pero la bruja lo alcanzó antes de cruzar el umbral. Desde esa noche, nadie volvió a verlo. Dicen que sus gritos resonaron por toda Cartagena, atravesando la madrugada como una advertencia para quienes desafiaban los límites del destino. Desde aquel día, la casa quedó marcada. Nadie quiso habitarla de nuevo. A los pocos que lo intentaron, el miedo los obligó a huir. Algunos oyeron pasos cuando estaban solos. Otros sintieron que alguien respiraba cerca de su cuello. Hay quienes aseguran que en las noches más oscuras, una figura femenina aparece en el balcón, mirando a los transeúntes con una mezcla de tristeza y poder, como si aún esperara algo o a alguien. Pero más allá de la leyenda, la casa de la bruja encierra una enseñanza profunda: el poder, cuando se busca sin equilibrio, puede destruir aquello que más amamos. La magia que proviene del ego y no del corazón se convierte en cadena. En cada uno de nosotros existe una bruja y un joven enamorado, una fuerza que desea controlar el destino y otra que suplica comprensión. Ambos son parte del alma humana, luchando por encontrar la luz. Cartagena, con sus murallas doradas por el sol y sus calles llenas de historia, guarda este secreto entre sus muros. No para asustar, sino para recordar que la verdadera magia no está en dominar la oscuridad, sino en conocerla, aceptarla y aprender a transformarla en sabiduría, porque la oscuridad no destruye, la luz la revela. En el corazón de Córdoba, entre calles que conservan la elegancia de los tiempos antiguos, se alza una mansión que parece detenida en el tiempo. Su fachada señorial, de columnas altas y ventanales adornados, irradia una belleza que oculta algo más profundo, algo que no puede verse, pero sí sentirse. Al pasar frente a ella, muchos experimentan una sensación extraña, un escalofrío que comienza en la espalda y se transforma en inquietud. Nadie sabe con certeza si proviene del viento, de la memoria del lugar o de algo que sigue allí, esperando. Esa casa, conocida por todos como la Casa de los Perros, es uno de esos sitios donde la historia y lo sobrenatural se entrelazan de forma tan íntima que ya resulta imposible separarlos. Su nombre proviene de dos estatuas imponentes que custodian la entrada, en dos perros de piedra que, con su mirada fija y sus colmillos tallados con precisión, parecen proteger los secretos que allí se guardan. Sin embargo, más allá de su apariencia majestuosa, lo que ha dado verdadera fama a esta mansión son las innumerables historias que se han tejido a su alrededor. Historias que hablan de apariciones, de música que suena sin músicos y de un espíritu que nunca encontró paz. Cuentan que hace muchas décadas la casa perteneció a una familia acaudalada. Era símbolo de prosperidad, de orgullo
y de poder. En sus salones se celebraban fiestas llenas de lujo, música y risa. El sonido de los pasos sobre los pisos de mármol se mezclaba con el aroma del vino y de las flores frescas. Todo parecía perfecto, pero bajo aquella apariencia de elegancia se escondían pasiones, envidias y secretos que poco a poco empezaron a resquebrajar los cimientos de aquel hogar. Una noche, durante una de esas fiestas que parecían no tener fin, ocurrió una tragedia. Un hombre joven, invitado por amistad o por destino, fue encontrado sin vida en una de las habitaciones. Su muerte fue rápida, silenciosa y misteriosa. Nadie supo explicar lo que había pasado, y la familia, temerosa del escándalo, intentó ocultar la verdad. Pero la verdad, como la sombra, siempre encuentra un modo de regresar. Desde ese momento, la mansión cambió. Las risas desaparecieron, las luces se atenuaron y el aire comenzó a volverse denso. Los sirvientes murmuraban que por las noches se escuchaban pasos en las habitaciones vacías, que las puertas se abrían sin razón y que los espejos devolvían reflejos que no pertenecían a este mundo. Se decía que el espíritu del hombre asesinado no había abandonado el lugar, que seguía vagando por los pasillos en busca de justicia. Quienes lo vieron lo describieron como una figura vestida de época, con el rostro pálido y una mirada de tristeza infinita. No hablaba, solo observaba Palalina. Algunos lo vieron atravesar paredes, otros lo hallaron reflejado detrás de ellos, en espejos antiguos, justo antes de sentir un viento helado recorrer la habitación. El miedo se apoderó de todos. La familia, incapaz de soportar la sensación de ser observada, decidió abandonar la casa. Desde entonces, la mansión quedó vacía, pero no en silencio. Los vecinos comenzaron a relatar nuevas apariciones, luces encendidas sin razón y sonidos que parecían provenir de otro tiempo. Algunos afirmaban que los perros de piedra se movían levemente durante la noche, girando la cabeza para vigilar a los intrusos. Otros, más osados, aseguraban haber escuchado una voz que decía una sola palabra: justicia. Con el paso de los años, la Casa de los Perros se convirtió en un punto de reunión para exploradores del misterio, buscadores de lo paranormal y curiosos, que querían comprobar con sus propios ojos la veracidad de las leyendas. Muchos de ellos, al cruzar el umbral, sintieron una presión en el pecho, una energía densa que parecía advertirles que no eran bienvenidos. Algunos vieron objetos moverse solos, puertas cerrarse con fuerza y luces titilar, como si algo invisible caminara a su alrededor. Otros sintieron una mano fría posarse sobre su hombro, o una respiración helada cerca del oído. Pero lo más aterrador son los testimonios de quienes afirman haber tenido un encuentro directo con el espíritu del hombre asesinado. Dicen que aparece en las madrugadas, cuando la ciudad duerme y el silencio lo domina todo. Su figura emerge de entre las sombras, su rostro cargado de una tristeza tan profunda que parece infinita. No busca venganza, sino comprensión. Su mirada no infunde odio, sino un dolor que traspasa la carne. Muchos creen que aún no ha podido descansar porque su muerte fue olvidada, porque la verdad fue enterrada bajo los cimientos de la mentira. Esta historia no solo pertenece a Córdoba, pertenece al alma humana, porque todos, en algún momento de la vida, hemos sido ese espíritu que busca justicia. Todos hemos cargado con un peso que no supimos liberar, con una palabra no dicha, con un adiós que quedó atrapado en el tiempo. La Casa de los Perros, más allá del miedo, nos recuerda que la paz solo llega cuando enfrentamos la verdad, que los fantasmas no siempre son almas perdidas, a veces son nuestros propios remordimientos que no hemos aprendido a perdonar. Aún hoy, muchos cordobeses evitan pasar frente a la casa al caer la noche. Otros, en cambio, se sienten irresistiblemente atraídos por ella. Algunos entran con valentía, otros solo la observan desde la distancia. Pero todos coinciden en algo. Hay algo en ese lugar que no pertenece del todo a este mundo. Algo que respira entre las paredes, que observa desde los vitrales, que murmura entre las sombras. Y aunque los años pasen y la ciudad cambie, la Casa de los Perros sigue allí custodiada por sus guardianes de piedra, esperando a que alguien escuche su historia y comprenda que el verdadero descanso solo llega cuando la verdad se revela.